Yo me llamo Flor Nayeli Velázquez Peralta, soy de Tenango del Valle y yo estudié en la UAMEX, en la Facultad de Humanidades y estudié Historia. Yo decía, yo sé perfectamente a dónde voy a ir, ¿no? O sea, yo voy a ir a buscar universidades que me ofrezcan derecho y ese plan de estudios. Y una semana justo antes de eso nos hicieron el test vocacional y curiosamente en mi test no salía derecho. Lo más cercano era como ciencias políticas, pero no. Recuerdo que decía que yo estaba muy encaminada como a ciencias sociales y humanísticas, y entre ellas aparecía sociología, historia, filosofía, podría ser religiosa, también apareció como opción, y yo dije, ¿cómo? O sea, yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? O sea, muchas de esas yo no sabía que existían. Y cuando fui, curiosamente había un módulo así bien, bien alejado de todos, porque era como que el que creo que nadie se acercaba, como que nada más recibían los volantes, pero así bien X, y era precisamente el de humanidades. Y me acuerdo que yo me acerqué y estaba un chico de artes, uno de filosofía, uno de letras y la otra de historia, y me empezaron a hablar de las carreras, y todas me parecían así como que pues, padrísimas, ¿no? Y fue así como que ya empecé a buscar, indagar sobre la carrera más, un poquito, y dije, de aquí soy. Fue muy bonita. O sea, yo encontré muchas cosas ahí y la verdad es que el Señor me encaminaba o sea, cada paso en la universidad era padre, pero también era muy complicado, porque te encontrabas con muchas situaciones en las que la misma carrera se presta a eso, a que se critique mucho la forma de vivir y la sociedad en la que vivimos, pero también en cómo fue evolucionando, ¿no? Y todo el mundo sabía que yo ahí era como la chica creyente, así lo decían, porque nadie se atrevía a decir como que ella es católica, era como la creyente. Entonces te enfrentas como que también a todo eso y es un proceso difícil en el que este, tienes que seguir y no tambalear en tu fe, ¿no? En muchas de esas situaciones, pero fue una experiencia muy grata, te abre mucho el panorama en muchas situaciones, te permite entender por qué el otro piensa como piensa y entiendes también la evolución del proceso histórico en el que vivimos o en el contexto en el que ahora estás, pues lo entiendes y es una experiencia muy bonita, la verdad. Bueno, a mí me encantó. Fíjate que el campo laboral, pese a lo que se cree, es muy amplio. Hay 5 ramas, me parece, es medios de comunicación masiva, radio, prensa, televisión. También podemos trabajar en archivos, eh, para trabajar ordenando archivos en esa área de la documentación, también en la docencia, claro está, en la investigación y asesores por ejemplo, para contextualizar una novela, una obra de teatro, todo eso. Cuando inicié la carrera nos enseñaron una cosa, la primer ciencia como tal es la filosofía, porque el hombre lo primero que hace es pensar. Y una agarradita de la mano es la historia, porque el hombre le encanta escribir y acordarse y también olvidarse de lo que hace, pero le gusta como documentar todo ese proceso. Entonces, yo desde el punto de vista, yo lo llevé así, a mí me tocó hacer el, la primera parte, porque no me tocó concluirlo, pero la primera parte del ordenar el archivo histórico de mi parroquia, y el darte cuenta cómo, por ejemplo, yo llevaba en ese caso las actas de bautismo del siglo XVIII y la manera en la que se organizaban, ¿no? Y cómo de repente a mí en las asambleas de oración había momentos pequeños en los que podíamos platicar, tener conversaciones a manera de prédicas, pero podías tener una interacción con el hermano y poner ejemplos de ese tipo y recordarles cómo ha sido Dios
a través de la historia, cómo Dios se ha manifestado a través de la historia a los hombres, porque no ha sido la misma. Hacerles saber que la historia, la religión como tal, no fue tan mala como se creyó, porque también eso es como un mito, y así también les muestras a Dios. Digo, no es catequizarlos, ni tampoco es nada, pero sí un poquito lleva la evangelización. En el hablar con el otro, evangelizamos, y el chico se interesa, y también en eso, pues, indaga, y es así como también yo caí, ¿no? Porque yo recuerdo que yo también estudié historia por una maestra en la prepa que hablaba increíble, o sea, increíble de los procesos históricos, y yo decía, ay, ¿cómo se sabe tantas cosas? Hasta la fecha yo no me logro grabar tantas cosas como ella, pero eso es muy padre. Y así es como yo entendí que tenía yo que llegar a los demás.